Odiaba a su madre por dejarle solo un gallinero como herencia. Cuando supo por qué, lloró sin cesar. ¿Cuántas veces en la vida has recibido un regalo de parte de tus padres y no has sabido si realmente esto era un regalo o un castigo? Muchas veces los padres suelen darnos cosas que no entendemos por qué nos las dan, pero después, extrañamente, todo cobra sentido. Y este fue el caso de esta madre e hija. Doña Victoria tenía múltiples propiedades a lo largo de toda la ciudad, las cuales había transformado en lujosos bares, hoteles y casinos. Era una multimillonaria para este punto de su vida, pues a sus 55 años la mujer había enviudado a los 30 y obtenido todo el patrimonio económico de su difunto esposo, quien al partir de esta vida le dejó no solo muchos millones, sino que también una pequeña niña recién nacida, a quien Victoria llamó Lucía. Victoria, que era una mujer muy hábil desde joven para los negocios y tenía una gran visión empresarial, supo dirigir bien el dinero de su marido, que le había dejado. Adquirió propiedades que estaban siendo rematadas por el banco y pese a que los primeros años tuvo que privarse de muchos lujos a los que había estado acostumbrada, todo esto le sirvió para poder invertir todo el dinero que tenía y generar mayores cantidades para futuros años después. La pequeña niña de Victoria nunca llegó a conocer a su padre en persona, pero sí que llegó a conocer muchas cosas de él, pues su madre constantemente le contaba historias sobre él, de cómo se habían conocido y del hermoso romance de cuento de hadas que habían vivido. Lucía creció siendo la hija más amada por su madre. Victoria no permitió que jamás le faltara nada a su pequeña Lucía. La educó con todo el dinero que tuvo y de la mejor manera posible. Pero no solo le dio una buena educación y una buena vida material, sino que también le dio mucho amor de madre, cosa que suele ser un tanto difícil de hallar entre las familias ricas y sobre todo donde la madre tiene que trabajar bastante para sostener a la familia por su propia cuenta, pues no tiene un esposo que la acompañe en esta dura labor. Lucía creció siendo muy amada y teniendo múltiples virtudes. Sin embargo, cuando Lucía se volvió una adulta y ya se encontraba en la universidad, empezó a compartir un círculo social con personas muy materialistas, de familias de dinero, pero que muy poco valor le daban a los sentimientos. Y fue así como ella, a causa de las malas amistades, empezó a volver una chica materialista y plástica, alguien que solo veía por sus intereses personales y sobre todo económicos. Cuando culminó la universidad se había comprometido, tenía un novio llamado Jacobo, era muy guapo y el tipo aparentemente perfecto. Sin embargo, compartía el enorme defecto que Lucía también tenía. Era una persona muy materialista, que nunca le dio más valor a los sentimientos de las demás personas que lo rodeaban antes que al dinero y a sus intereses personales por encima de otros. Jacobo y Lucía tuvieron un romance muy largo, pues él no se animó a proponerle matrimonio, dado que ella no había tenido hasta ahora ningún patrimonio generado por su propio interés. Lucía vivía esperando que su madre le heredara sus hoteles, casinos, bares y restaurantes, todas sus propiedades, para que así ella pudiera ser millonaria, al igual que su madre. Sin embargo, Victoria, que era una mujer muy distinta y sí daba valor a los sentimientos y virtudes de las personas antes que a sus cuentas bancarias, le hizo saber que ella solo manejaría sus negocios cuando ella cerrara los ojos. Esta fue la razón por la que Jacobo, pese a que ya le había propuesto matrimonio, le dijo que no tendrían fecha todavía para la boda, hasta que ella lograra hacer su propia fortuna o conseguirla de su madre, pues no estaba dispuesto a involucrarse maritalmente con alguien que no tenía nada propio. Así pasaron los años y para cuando Lucía cumplió 30, celebró una fiesta a todo dar. Su madre estuvo presente en ella, pero a diferencia de tantos otros cumpleaños, Victoria se encontraba bastante dispersa, pensativa y un tanto ausente de la realidad. A leguas se notaba que estaba muy preocupada por algo, pero Lucía no tenía idea de por qué. Solo se dedicó a disfrutar de su fiesta de cumpleaños, bebiendo champaña y comiendo mariscos con sus amigos y su materialista prometido.
Fue una fiesta lujosa en la cual hizo todo lo posible por alardear del gran dinero y poderío social que manejaba. Ni por un momento se dedicó a valorar a la mujer que le había amado desde el primer día en el que vino al mundo, que se encontraba presente en aquella fiesta y que evidentemente no se encontraba del todo bien. Lucía no imaginaba, sin embargo, que esta sería la última fiesta que compartiría con su madre presente en ella. 2 meses después, Victoria falleció. Como es natural, Lucía sintió un poco de tristeza, pues era su madre después de todo, pero se repuso rápidamente cuando fue citada por el abogado de su madre para la lectura del testamento, pues supo que finalmente había llegado la hora de heredar todo lo que podía tener su madre en propiedades y patrimonios, y al fin podría casarse con su prometido Jacobo. Sin embargo, cuando llegó a la lectura del testamento, el abogado solo le entregó una carta. Lucía, al abrirla y empezar a leerla, descubrió que la razón del fallecimiento de su madre, misma por la cual antes ni siquiera se había preocupado, ni hecho preguntas, era que hace 5 años su madre había sido detectada como paciente de cáncer y 3 años después había sido desahuciada. Su madre se había estado muriendo poco a poco en sus narices y ella jamás había notado nada, porque lo único que hacía con su tiempo y su vida, y con su madre especialmente, era hablar muy pocas veces al mes. De las pocas charlas que tenía al mes con ella, hablaba solo de cosas banales y materiales que no tenían realmente una gran importancia. Victoria siempre trataba de inculcarle que ella debía mirar más allá de lo que ella veía, pero Lucía era tan materialista que ni siquiera se atrevía a escuchar las palabras de su madre, porque las tomaba como las palabras de una mujer que podía ser considerada ingenua por valorar más los sentimientos que los propios negocios. El día de la lectura de la carta, Lucía sintió un poco de remordimientos, pero se le quitaron luego de que leyera en dicha carta las palabras: además de todo, mi amor, lo único que puedo heredarte es un viejo gallinero que te servirá más que todo lo demás que construí en esta vida. Lucía se enfureció cuando leyó esto, pues su madre contaba con muchos casinos, hoteles y bares de lujo y muchas otras propiedades, y de todo lo único que le había dejado a su hija era un gallinero. Si bien Lucía tenía una profesión culminada, no tenía ni la más mínima vocación para poder trabajarla. Ella solo estaba esperando heredar los negocios de su madre para colocar personas hábiles para trabajar en ellos y encargarse únicamente de recibir el dinero mensual. Ni siquiera estaba dispuesta a trabajar en ello, y mucho menos estaría dispuesta a trabajar en un gallinero. Odió a su madre al leer esa carta y ver lo que ella le había heredado. La odió con todas sus fuerzas, pero tan solo 15 días pasarían para que el abogado de su madre llamara a su puerta y le entregara un paquete que a pedido de su madre debía serle entregado luego de 15 días y de haber visto la reacción de su hija respecto a lo que le había dejado como herencia. En este sobre había una carta más, en donde su madre le explicaba lo crítica que se había puesto la situación económica suya. Pese a que tenía muchos negocios, le contó que terminó vendiendo todo poco a poco, primero para pagar sus estudios, luego para enviarla a cada uno de sus viajes alrededor del mundo, después para pagar todo el costo de su boda y su luna de miel, pues Jacobo había hablado previamente con ella y le había dicho que no se casaría con su hija, pues no estaba dispuesto a dar un solo centavo para todo eso, ya que Lucía no tenía vocación para hacer nada en la vida, y no estaba dispuesto a solo tener que mantener a alguien desde el primer día de su matrimonio. Pero su madre sabía que le quedaba poco tiempo y que quería ver casada a su hija y muy feliz, así que decidió vender todo para dar una especie de dote y que así su hija pudiera casarse con el hombre que tanto amaba, pese a que era un hombre incorrecto. Victoria le explicaba que no sabía si estaría presente el día de su boda, pero era su más grande anhelo hacerla feliz en todo lo que pudiera. Fue así como le dijo al final de la carta
que había vendido todas las cosas que se encontraban dentro de sus hoteles y restaurantes y bares, todas sus acciones y todas sus propiedades, para reunir dinero y pagarle a Jacobo por el precio de la felicidad de su hija. Pero no se había olvidado de ella, ni había pensado irse dejándola con las manos vacías, pues el dinero de todas las propiedades que había vendido lo había reservado en un pequeño espacio, que sería un lugar secreto donde su ambicioso futuro esposo jamás se atrevería a buscar. Un viejo gallinero, el lugar en el que conoció al padre de Lucía y en el que ambos se enamoraron. Le informó que en aquel lugar se encontraba la mayor parte del dinero que había recaudado de todo lo que había construido en su vida, y que, por el valor emocional que tenía, ese sería el lugar que le dejaría como refugio en esta tierra para cuando ella lo necesitara, pues sabía que pese a que era feliz junto a ese hombre, él no era feliz junto a ella, y tarde o temprano podría dejarla, pero aún si hacía esto, su hija no estaría sola, pues aún contaría con el apoyo y el amor de su madre. Lucía en ese momento se echó a llorar. Se odió a sí misma por haber odiado a su madre y comprendió la falta que le estaba haciendo ahora y lo muy poco que había sabido valorarla y la molestia tan crítica que se había tomado de no conocerla, pues ella a lo largo de su vida pensó muy poco en su mamá, pero aquí fue cuando incluso después de la vida se dio cuenta de que nunca podría dejar de pensar en ella. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta bella historia. Si te gustó tanto como a mí, no olvides compartirla con tus amigos y familiares y dejarnos un bonito comentario sobre qué te pareció. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en el próximo video por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.